Bienvenidos a Conversemos, un espacio de Nariño Hoy donde podemos compartir los puntos de vista de cada quien para construir buenos propósitos. Soy María Fernanda Maya de la Red de Prensa Ciudadana y conduzco Conversemos, espacio de diálogo donde buscamos apoyar esas alternativas que le sirvan a la sociedad. Hoy conversemos sobre la violencia intrafamiliar con enfoque de género que permita visibilizar los procesos y ayudas en esta época tan crítica de pandemia. La Asamblea Mundial de la Salud proclama que la violencia contra la mujer es un tema de salud pública y de derechos humanos y llama a la acción concertada de los gobiernos. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, nos referimos a la violencia física, sexual, psicológica, al tráfico de mujeres, la prostitución forzada, el hostigamiento y la intimidación sexual que se da también en el trabajo y en las instituciones. La violencia intrafamiliar la definimos como esa acción u omisión cometida por un miembro de la familia en relación de poder, sin importar el espacio físico donde ocurra, que perjudique el bienestar, la integridad física, psicológica, o la libertad y el derecho al pleno desarrollo de otro miembro de la familia. También es un problema social que afecta a importantes sectores de la población. Hoy, nuestras invitadas nos hablarán sobre esta realidad, que debemos contribuir, lógicamente, para cambiar lo más pronto posible. Hoy conversamos con Mónica López, abogada, defensora pública, conciliadora y anteriormente comisaria de familia. Gracias a usted por estar en este espacio. Quisiera aperturar este encuentro de Conversemos, que nos cuente usted cómo en Nariño se percibe y se manejan los llamados cuando existe violencia intrafamiliar. Muchísimas gracias, María Fernanda, por esta invitación. Te felicito a ti y a todo tu equipo por un programa tan maravilloso. Pues sí, efectivamente, llevo 17 años de ejercicio profesional con énfasis en el área de familia y en el área laboral, además de que manejo una firma que conoce diferentes asuntos. Una de las plataformas de mi ejercicio profesional efectivamente fue la comisaría de familia y obviamente también la docencia universitaria que nos permite el estudio y la investigación de muchísimos escenarios y fenómenos sociales como la violencia intrafamiliar en nuestro entorno. Dentro de esta introducción, puedo decir que Nariño en los últimos años no demuestra la realidad que vivimos. Los reportes estadísticos o bien no se están llevando adecuadamente, no se está haciendo un seguimiento adecuado que nos permita comprender la realidad, porque realmente si fuera efectivo el manejo estadístico y de investigación de los casos de violencia intrafamiliar, especialmente en Ipiales, Nariño seguramente sería uno de los departamentos con mayor índice de violencia intrafamiliar. Existen, más adelante les informaré cerca a este programa, una pequeña investigación que se hizo de los reportes de violencia intrafamiliar recibidos en Ipiales a partir de la declaratoria de estado de excepción de nuestro presidente de la República y lo raro, digamos, con el cotejo nacional que presenta Ipiales. Entonces, debemos hacer análisis y obviamente dentro de la experiencia que obtuve como comisaria ya hace muchos años, eso fue en el 2008, he seguido trabajando con equipos de mujeres a través de las cuales la violencia intrafamiliar, pues obviamente es un escenario que nos permite el ejercicio del litigio en el derecho de familia, pero también el ejercicio de una función de género importante, ¿no? Una finalidad de género bien importante en un proceso de empoderamiento, de reconocimiento que tal vez más de... Yo creería que todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas hemos sido violentadas. Donde más ocurre la violencia es en nuestro contexto familiar, lastimosamente. Y por otra parte, las nuevas formas y manifestaciones de violencia, que creo es importante también las empecemos a analizar porque las estamos camuflando y de repente traen unas consecuencias especiales en la salud mental de todo un contexto familiar. Nuevamente, gracias, doctora Mónica, por estar en este espacio. Y igualmente le damos la bienvenida a la doctora Ángela Benavides, abogada, investigadora y docente universitaria, quien ya ha estado en Conversemos dando su punto de vista en otro tema de interés. Doctora Ángela, en su opinión, ¿qué tan grave y frecuente es este problema en Colombia? ¿Se ha logrado ya visibilizar en toda su magnitud o falta?
Hola María Fernanda, muy buenas tardes. Mónica, mucho gusto, buenas tardes. Y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, yo creería que inicialmente hay que mencionar una realidad contextual que se agrava con la situación de pandemia. Es claro que en Latinoamérica, y Colombia es una expresión muy clara de las labores de cuidado que tienen las mujeres, adicional a las labores propiamente de el trabajo como sustento o que impliquen una remuneración. El hecho de que esas labores de cuidado, que es una labor de cuidado no solamente de los hijos y de los mayores, sino en general del hogar, sean situaciones o labores no remuneradas, implica unas cargas desproporcionadas para la mujer y en un contexto como el que estamos padeciendo, en el que se están en su casa metidas también a la labor de cuidado, pero también a la labor que desarrollan de manera general en sus trabajos, sea agrave su contexto, lo agrave desde lo psicológico, lo agrave desde lo físico y lo agrave desde lo situacional. Y esto tiene unas manifestaciones adicionales, unas problemáticas de manera general, sino en las particularidades de las mujeres o las interseccionalidades que Kimberly Crenshaw nos podría mencionar. Entonces hablamos no solamente de la mujer, sino de la mujer negra o de la mujer pobre o de la mujer migrante, y esto genera unas condiciones y unas experiencias específicas que agravan la situación. Colombia es un país en el cual todas estas manifestaciones se presentan, en el cual esos contextos interseccionales son claros. Hay una clara matriz de dominación en relación a lo patriarcal y a lo que finalmente eso simboliza en relación a la mujer, y el maltrato, por ende, y la violencia respecto a la mujer se ve reflejada no solamente en un maltrato físico que por demás, claro, ante la situación actual se está agravando porque muchas mujeres viven con su maltratador, sino que adicionalmente se agrava por las condiciones sociales, es decir, estamos en una estructura, tenemos la labor del hogar, tenemos la labor de trabajo, y ahora con COVID, cuando las mujeres adicionalmente se tienen que encerrar en la casa, muchas veces con sus agresores, pero también con sus hijos, también con este sistema, que es una cuestión de encerrarse finalmente con ese sistema, pues eso representa también casi que un peligro para ella. La carga de las labores diarias, perdón Ángela, es algo también que les da duro, ¿no? Porque, o sea, se ven solas en los oficios del hogar y es donde todos están encerrados en casa y no ven la ayuda. ¿Cómo hacemos para que haya ese cambio donde ellas sientan menos presión de lo que está pasando y la familia logre integrarse a todo lo que se tiene que hacer en una casa para que ellas puedan bajar un poquito el estrés, el nivel de estrés? Totalmente. Es decir, es desventajado por donde se vea, ¿cierto? Es desventajado porque es una carga física, es una carga mental, es una carga social. Algo me pasó. Pero en esta época en particular, yo creo que lo que permite esta situación o lo que se podría sacar, si bien se quiere, como positivo de lo que se está viviendo, es que se ha hecho más evidente. Aún cuando la situación que se presenta es subregistrada. Es decir, el conocimiento real que tenemos de la violencia intrafamiliar y de los padecimientos de las mujeres durante la cuarentena, aunque es una obligación del Estado, aunque de hecho los organismos internacionales se los han recordado, la Comisión Interamericana lo ha recordado, la Corte Interamericana emitió una resolución específica
para hablar de cómo los estados debían hacer una recolección de datos que tuviesen un enfoque de género y un enfoque interseccional. El Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de Naciones Unidas también lo recomendó. No es una potestad de los estados, no es una obligación. Aún así, el subregistro existirá siempre, porque existe también incluso una naturalización de esa violencia contra la mujer en sus distintas expresiones. Por eso, incluso si se quiere hacer un llamado al cambio, claro, la institucionalidad y la labor del Estado es fundamental, pero hay una labor de cultura y de cambio de mentalidad, de cambio social y de poder entender cuáles son estos patrones estructurales también de violencia contra la mujer que nos compete a todos y todas. Gracias, Ángela. Estábamos preocupados por la conectividad de la doctora Mónica. Menos mal ya está con nosotros y aprovecho que está aquí ahora mismo porque sobre este tema existen unos derechos y unas autoridades encargadas de hacerlos cumplir. ¿Cómo funciona en realidad el sistema de protección en este tema, doctora Mónica? Gracias. Bueno, María Fernanda, en realidad el contexto de la protección a la mujer antes de la Constitución del 91 era muy leve. En realidad, el ejercicio de poder, la jerarquización de poder en nuestro sistema antes de la Constitución del 91 permitía que el ejercicio de subordinación al interior de las familias era el estado adecuado. O sea, digamos que si nosotros vemos series en Netflix o programas donde la mujer era totalmente sumisa al ejercicio del hombre, al patriarcado, al manejo incluso de su propio patrimonio, no estamos muy lejos de eso. Solo a partir de la Constitución del 91 es que logramos generar unos fundamentos constitucionales gracias también a los compromisos del Estado colombiano para generar parámetros de equidad entre hombres y mujeres, equidad entre los miembros de la familia, y obviamente eso permite que Colombia cumpla con esos compromisos especiales que ha celebrado con otros países, por ejemplo el CEDAW, que es prácticamente la base o la constitución de los derechos de la mujer y que señala la obligación a todos los estados miembros para efectos de generar todo un conjunto de políticas especiales que busquen el límite o cerrar esa brecha de diferencia entre el ejercicio de la mujer y del hombre en todos los escenarios, no solo a nivel familiar, sino también laboral, social, político, legal inclusive. Entonces surgen un conjunto de normas que permiten que se crean instituciones con competencias específicas para efectos de contrarrestar eso. Nosotros podemos arrancar desde unas normas muy específicas como la Ley 294 de 1996, pasamos con la Ley 599 del 2000, que tipifica ya la conducta, digámoslo así, de violencia intrafamiliar como delito, y llegamos a una norma macro en el ejercicio de la violencia contra la mujer, que es la Ley 1257 del 2008, que señala unos procesos, unas competencias específicas a las autoridades, que en este caso en lo local se las da concretamente a las comisarías de familia, donde señala la finalidad de esta norma, que es la respuesta a ese compromiso del CEDAW de nuestro Estado colombiano, es que unido también pues a las normas de compromisos en materia de infancia y adolescencia, que también como que van de la mano, y forzan a que Colombia fortalezca el ejercicio de las comisarías, las conviertan en instituciones efectivas, que sean integradas por equipos interdisciplinarios, que tengan una estructura física adecuada, una estructura profesional multidisciplinaria especial y que abarque unos procedimientos especiales de protección a las mujeres. Eso conforme la ley. Nosotros y la doctora Ángela creo que compartimos lastimosamente los fundamentos normativos de nuestra Constitución de 1991 a la fecha, y todo el conjunto de leyes que nacen o que emanan de nuestra propia Constitución y sus normas reglamentarias son maravillosas en cuanto al manejo de los problemas de violencia intrafamiliar, violencia de género, pero la realidad es otra. Y lastimosamente nos enfrentamos a instituciones muy débiles
muy poco fortalecidas, a una indiferencia institucional a entidades como las comisarías de familia, con el respeto de las personas que se encuentran haciendo esfuerzos enormes en estas entidades, de profesionales mediocres y no convencidos del papel que cumplen las comisarías de familia, porque es que la norma fue muy concreta en darles competencia a comisarías de familia, especialmente para esos trámites administrativos de urgencia, de acompañamiento, de protección, de seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar. Pero, por ejemplo, tenemos lenguajes como los últimos presentados por la Presidencia de la República, la Consejería para Equidad de Género de la Presidencia de la República, donde manifiesta que las comisarías de familia prácticamente cierran los términos en muchísimos escenarios y solamente deben acoger los aspectos de violencia intrafamiliar que consideren relevantes, que considere quién y con base en qué. Porque muchas veces nosotros nos enfrentamos en realidades que hemos vivido en Ipiales, donde han existido muchas mujeres que van, denuncian, reportan, se extiende una medida de protección, que es un papel que no ha salvado la vida de muchas mujeres en nuestro entorno. Sin lugar a duda, la violencia intrafamiliar se está dando más en estos momentos de pandemia. ¿Cómo tú ves estas estadísticas hoy por hoy? ¿Preocupantes? Hay que partir del hecho de que la pandemia agravó, como te decía, y mostró también una cara que ya existía de la sociedad, ¿no? Una situación que realmente las mujeres vivimos en el hogar y vivimos de una manera silenciosa. Esta es una representación más de esas situaciones que vivimos o padecemos las mujeres en casa y en la sociedad, porque hay una situación muy particular incluso, y es muchas veces no se logra identificar la violencia por parte de la mujer, porque la violencia, como tú lo mencionabas, no necesariamente es física. Digamos que la violencia física tiene un aspecto terrible, pero es uno de los elementos que, pues, triste y paradójicamente, menos daño genera que otros, ¿cierto? El maltrato psicológico tiene unas secuelas gravísimas, y el verbal, emocional, incluso, genera, o sea, son tipos de violencia a los que las mujeres nos vemos sometidas y que generan unos aspectos ya de vida, incluso muchas veces, que terminan siendo muy complejos para manejar, no solo para la mujer, sino incluso para la sociedad. Yo recordaba, de hecho, por estas fechas, habiendo sido feminista casi toda mi vida y habiendo estudiado hasta en mi tesis doctoral situaciones de género, y recordaba haber padecido situaciones de violencia, de agresión en cuanto a género por parte de mis parejas y no poder reconocerlas. Aun cuando tenía plena conciencia teórica y práctica, porque ayudo también a otras mujeres en reconocer esa realidad, pero no era visible para mí. Porque es difícil aplicarlo, Ángela. Totalmente. ¿Por qué podemos nosotras ver la realidad en otros casos, pero cuando somos nosotras las víctimas, ¿por qué no lo podemos reconocer? ¿Cuál es esa respuesta? Porque realmente está muy metido en la sociedad, se convierte en algo casi que cultural. Y tristemente también las mujeres reproducimos esas violencias. Las permitimos, las reproducimos, no las reconocemos, y una vez se presentan, nos culpamos por ellas. Entonces esa situación, por eso se habla de un patrón estructural, porque es como una especie de bola que va a ir creciendo como la nieve y se vuelve gigantesca hasta que llega un punto en el que eventualmente entendemos que hemos sido víctimas y que hemos sido agredidas,
psicológica, emocional, moral o físicamente, y ahí se genera una actuación. Por eso es muy importante, por ejemplo, la creación de redes de apoyo que no solamente son institucionales, es decir, la institución juega un papel fundamental en el asesoramiento, en la guía legal y psicológica, porque el Estado también tiene esa obligación, incluso la obligación de asegurar a la mujer físicamente cuando esta requiera de tal protección. Efectivamente, como la doctora Mónica lo mencionaba, Colombia es suscriptor de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer o CEDAW, y también es suscriptora de la Convención Belém do Pará en caso del sistema regional, en la cual también se evita toda la violencia contra la mujer. Y estos instrumentos le dan un marco institucional al país para actuar en cuanto a lo legal, en cuanto a lo psicológico e incluso en cuanto a cifras. El Estado tiene la obligación de tener cifras, de mostrar finalmente cuál es su diligencia, y tiene una labor exacerbada una labor más grande, por así decirlo, de debida diligencia cuando se trata de una mujer, en el caso de las investigaciones penales, en el caso del mismo tratamiento. Pero ¿qué es lo que vemos? Vemos una sociedad insensible, vemos un aparato estatal que cuando te recibe te dice, ¿usted está segura de ¿y qué hizo? ¿Y qué tenía puesto? Sí. ¿Cierto? Que cuestiona, tú llegas violentado, eres la víctima. ¿Qué hiciste para provocar este hecho? Exacto. Es como si alguien llegara... Perdóneme, doctora. Perdóneme, doctora Ángela, o la misma culpabilización en el entorno familiar, donde efectivamente llegamos a convencernos que somos crueles, que somos provocadoras, que somos el eje que gira y que en torno a nosotros es que se provoca todo un escenario de violencia en la casa, y a veces nos convencemos, y en todos los niveles, o sea, ya esto pasó el límite de que, digamos, solamente las mujeres rurales, las mujeres afrodescendientes, no, ya invade todos los escenarios. Entonces, de hecho, hay un libro, creo que es de Lina Jaramillo, antioqueña, que se llama Violencia Intrafamiliar Estrato 6. Entonces habla de un sinnúmero de situaciones donde hay diferentes manifestaciones que más adelante, si me lo permiten, he ido investigando justamente en esta época de pandemia, donde nosotras empezamos a convencernos que somos efectivamente las provocadoras de cualquier escenario de violencia. Tenemos las herramientas legales, tenemos los compromisos. Institucionalmente le falta a las autoridades, especialmente desde el escenario ejecutivo, les falta reconocer la importancia y un escenario de prevención más que de reacción. Y el convencimiento interno y los mecanismos internos y de fortalecimiento y de empoderamiento de nosotras como mujeres en cada una de las formas de violencia en que podemos ser víctimas, porque no es la misma, no es en todos los niveles. Entonces, el ejercicio que deben tomar las autoridades, humildemente lo manifiesto, es un ejercicio de política pública, pero preventiva, netamente preventiva, de apoyo, de fortalecimiento, incluso, mire, yo podría ser capaz de decir que antes justificábamos un escenario de violencia, muchas mujeres decíamos, no, lo que pasa es que ella depende económicamente de él. Y Piales tiene una política pública de equidad de género que nació en la administración del doctor Darío Vela. Muy buena política pública de equidad de género, quedó ahí. No inyectan capital, o sea, no es de papel. Nuestro escenario, nuestro ejercicio de políticas de equidad de género, de políticas de prevención de violencia, no puede quedar en un papel. Si no se invierte capital, si no se
respeta el escenario de ubicación de buenos y excelentes funcionarios, comprometidos funcionarios, investigadores de estos fenómenos sociales, comprometidos con presentar muy buenas propuestas, muy buenos proyectos, nunca se va a lograr nada a través de instituciones como comisarías de familia o las dadas por la ley para eso. Y si no se inyecta capital, menos. Si no se cree en fortalecer un equipo interdisciplinario, difícilmente. Y con un papel, insisto, no se va a salvar la vida ni la salud mental de ninguna mujer. Bueno, sus aportes han sido muy valiosos. Esperamos que quienes nos acompañan en Conversemos continúen pendientes de este tema. Gracias, doctora Mónica López, por compartir en este espacio sus conocimientos. Igualmente a la doctora Ángela Benavides por sus aportes y su punto de vista. Pero antes de despedirnos, les pido a nuestras invitadas que dejemos ese mensaje a las víctimas de la violencia. Y no solo eso, quiero que nos cuenten también cuál es ese proceso a seguir si alguien necesita ayuda, dónde denunciar si alguien es víctima de agresión. ¿Puedo denunciar yo si soy testigo de algún caso? La doctora Ángela nos dio una clave bien importante, que es la red de apoyo. No, esa conformación de redes de apoyo es supremamente importante. Ojalá y se pudiera tener la posibilidad de que personas expertas como la doctora Ángela pudiera orientar la conformación de redes de apoyos fuera de la institucionalidad, digamos, dentro del Estado, sino que a nivel barrial, a nivel comunal, a nivel familiar, pudiera conformarse redes de apoyo, que eso es maravilloso. Segundo, el apoyo de las entidades de salud en salud mental, que no sea tan engorroso llegar a un psicólogo, ¿no? Y que el psicólogo logre detectar de manera preventiva unas condiciones y unas características especiales a una mujer que está siendo víctima, inclusive antes de llegar a las instancias como comisaría de familia. Lo normal es ir a una comisaría de familia, reportar el hecho. Hoy en día se hace también a través de una línea nacional que es la 155, que puede reportarse no necesariamente ya la víctima, sino la vecina, la amiga, la hermana, la que está detectando. Antes había ese limitante, que tenía que ser, era querellable y entonces tenía que ser la víctima, y si no era la víctima, ahora no. El acercamiento a comisaría de familia, y posterior a ese acercamiento de la comisaría de familia, yo he visto en mi ejercicio como abogada litigante y judiciales a nivel de circuito, que ha generado mucha ayuda las personerías municipales. Si uno logra presentar una queja, una denuncia, perdón, por violencia intrafamiliar con apoyo de personería municipal, como que estas entidades del orden municipal logran moverse un poco más. Y obviamente lo importante es el acompañamiento y la rendición para una EPS para continuar con un tratamiento psicológico. El autocuidado, que ayudan a la protección y al autocuidado en la casa, y sobre todo el empoderamiento. Estamos programando nosotros un diplomado multidisciplinario para un grupo de mujeres para final de este mes. Diplomado no es un curso de 3 días, no es un diplomado, es un curso que tiene un enfoque legal, un enfoque psicológico y uno de defensa personal, ¿no? Entonces, que puede ayudar muchísimo a empoderarnos. La parte de las artes marciales y de la defensa personal con un experto puede ayudar muchísimo. No quiere decir eso que invitemos a ser agresoras y que, bueno, ahora sí vamos a encontrarnos frente a frente, pero sí de repente empezar a utilizar mecanismos que nos logren empoderar. Yo pienso que cambiando nuestro enfoque y haciéndonos conscientes que no somos provocadoras, que lastimosamente este proceso, que todavía estamos en evolución, que todavía estamos en un proceso de un reconocimiento efectivo de igualdad entre hombres y mujeres, nos ha llevado a muchos de nosotros a un mal enfoque de esta lucha de equidad de género, y lastimosamente nosotros nos convertimos hoy en día, dijimos, bueno, vamos a salir a estudiar, vamos a salir a trabajar, lo hemos logrado muchísimas mujeres ocupan unos rangos muy importantes en todos los escenarios, pero no nos han liberado del trabajo del hogar y nos llaman ahora los colaboradores del hogar. Te estamos ayudando en la crianza de tus hijos, te estamos colaborando, nos están colaborando. Es decir, que no hay todavía de parte del género masculino un reconocimiento a su rol. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotras las mujeres? Pues nos estamos cargando doble trabajo, triple trabajo, el académico, el profesional, el laboral y el del hogar, teniendo
compañeros de equipo a veces que se justifican, es que eso es tu papel, es que son tus hijos buscan a la mamá, que no han sabido cumplir, y sobre todo que hoy en día clases de violencia nos hemos convertido en proveedoras absolutas del hogar, proveedoras absolutas, con hombres absolutamente quietos que no trabajan y ya somos proveedoras, psicólogas, médicas, trabajadoras, todo. Entonces es una sobrecarga también emocional. ¿Qué necesitamos entonces? Un fortalecimiento institucional a nivel de salud mental, redes comunitarias de apoyo y un autorreconocimiento y obviamente los mecanismos de autoprotección. La habilidad de crear esas redes de apoyo y de conectarse son fundamentales para tratar este y muchos otros casos en relación a la violencia o cualquier tipo de agresión. Yo creería que esa es como la labor fundamental, la posibilidad de reconocerlo y de reconocernos y la posibilidad de pedir ayuda. Eso no es, no nos hace, no nos convierte y no nos minimiza, al contrario. Lo que denota es la valentía de poder llevar finalmente a la palabra y al hacer esa pequeña lucha que cada una debe vivir, lamentablemente por el hecho de ser mujer en una sociedad como la que tenemos. Bueno, gracias a ustedes nuevamente. Y no me despido sin antes pedirles a las personas que están conectadas en Conversemos a no ser indiferentes sobre este tema. Los índices en Colombia por violencia intrafamiliar siguen aumentando. Y tú, si eres víctima, no estás sola. Si te insultan, te agreden o te amenazan, no es un acto de amor. Debemos ya salir de ese papel donde nosotros entendemos las situaciones de las demás personas, pero no logramos entender las nuestras, tema que tocamos a lo largo de este Conversemos. Y también a las personas que son testigos de violencia, denuncian, rompan ese silencio, hagámosle un bien a una persona que de alguna manera está sometida en el miedo. También quiero añadir que no solo las mujeres somos víctimas de violencia intrafamiliar. Hay casos donde también hay hombres, niños, adultos mayores. No permitamos que esta cadena siga creciendo. Denunciemos el maltrato en todos sus casos. Nos queremos vivos y unidos todos. Gracias nuevamente a la doctora Mónica López, a la doctora Ángela Benavides por estar en este momento, en este tiempo, hablando de este tema demasiado importante. Soy María Fernanda Maya de la Red de Prensa Ciudadana. Conversemos es la mejor manera de construir juntos caminos de libertad. Volvemos a encontrarnos el próximo jueves con otro tema de interés. Gracias nuevamente a ustedes y nos vemos en otra ocasión.